Lecciones del tiempo. En un pequeño monasterio escondido entre las montañas, un joven llamado Ren llegó buscando respuestas. Con apenas 22 años, había perdido el rumbo tras varios fracasos personales. Una tarde, al cruzar un bosque en busca de silencio, encontró un templo casi oculto por la niebla, donde resonaba una campana cada amanecer y atardecer. El maestro del templo, el venerable Kaeru, observó a Ren desde la entrada sin decir palabra. Tras un momento de silencio, Kaeru invitó al joven a entrar con un simple gesto. «Maestro, busco entender por qué mi vida carece de dirección», dijo Ren. «Cada día siento que me alejo más de quien quiero ser». Kaeru lo escuchó en silencio, sus ojos brillando con la calma de alguien que había visto muchos otoños. «El tiempo», dijo finalmente, «no es tu enemigo, sino tu espejo. Si deseas conocerte, deberás aprender a escuchar lo que el tiempo te dice». Ren frunció el ceño, pero aceptó quedarse. Kaeru lo asignó a cuidar un jardín seco del templo, donde solo había piedras y arena. Cada mañana, Ren debía rastrillar patrones en la arena y reorganizar las piedras bajo la supervisión de Kaeru. «¿Qué sentido tiene este ejercicio?», preguntó Ren al tercer día. Kaeru sonrió. «El tiempo responderá». Las estaciones del alma. Conforme los días se convertían en semanas, Ren notó que sus pensamientos comenzaban a desacelerarse. Al principio, su mente se llenaba de frustración por el trabajo repetitivo. Sin embargo, pronto empezó a observar los pequeños cambios, como la luz del amanecer transformaba el color de las piedras, como el viento movía los granos de arena. Un día, mientras trabajaba, Kaeru se acercó y colocó una pequeña campana frente a él. «¿Qué escuchas?», preguntó. Ren agitó la campana, pero el sonido apenas era perceptible. «Es débil y breve», respondió. Kaeru asintió. «El sonido de esta campana es como tus pensamientos. Si estás en constante movimiento, apenas los escucharás. Si te aquietas, sus ecos te enseñarán». Con el tiempo, Ren empezó a comprender. Cada pequeño cambio en el jardín reflejaba un cambio en él mismo. Las estaciones pasaron, el invierno cubrió de nieve las piedras, la primavera trajo musgo a las grietas. En cada etapa, Ren encontró un nuevo significado en sus tareas. Un día, Kaeru decidió llevar a Ren al bosque cercano. Allí, se detuvieron junto a un arroyo que fluía tranquilamente. «Mira el agua, Ren. Nunca es la misma. Cada instante es nuevo, como tú. ¿Qué aprendes de ella?». Ren observó el flujo constante y pensó en su vida, en cómo había intentado aferrarse a un sentido de identidad fijo. «¿Qué debo aprender a fluir, a no resistirme al cambio?», dijo finalmente. Kaeru asintió, satisfecho. La sombra del pasado. Un día, mientras Ren rastrillaba la arena, una sombra cayó sobre él. Al levantar la vista, vio a un hombre de mediana edad, su rostro marcado por el cansancio. «Soy Akio, tu hermano», dijo el hombre. Ren quedó inmóvil. Había huido de su hogar tras una discusión con Akio, y ese momento había perseguido su mente desde entonces. «Vine a buscarte», continuó Akio. «Nuestro padre está enfermo, y cree que no volverás». Kaeru observó la escena desde lejos, permitiendo que los hermanos resolvieran su propio conflicto. Esa noche, Ren habló largamente con Akio, enfrentando las heridas del pasado. Aunque no todas las palabras fueron amables, la conversación le permitió liberar parte del peso que llevaba. «El tiempo no solo cura», dijo Kaeru cuando Ren le contó lo sucedido. «También revela lo que necesitas sanar». Ren comenzó a visitar su hogar con más frecuencia, cuidando de su padre y reconciliándose con su familia. Cada visita lo acercaba más a comprender que el tiempo compartido con sus seres queridos era un regalo invaluable. El espejo del tiempo. A medida que los años pasaban, Ren se convirtió en un hombre diferente.
Aprendió a escuchar los silencios, a observar los patrones en la arena como un reflejo de sus propios pensamientos. Kaeru, que ahora se movía con más lentitud, lo guió con menos palabras y más gestos. Un día, Kaeru llamó a Ren al templo principal. En el centro, había colocado un espejo antiguo. «Mírate», dijo. Ren se inclinó frente al espejo y vio su rostro, ahora más maduro, con líneas que el tiempo había trazado. «¿Qué ves?» «A alguien que ha cambiado», respondió Ren. «Pero también a alguien que recién comienza a entenderse». Kaeru sonrió, satisfecho. «Entonces estás listo para seguir tu camino». El eco de la campana. Cuando Kaeru falleció, Ren heredó el papel de cuidar el templo. A medida que los años pasaban, viajeros llegaban buscando respuestas, tal como él había hecho. Ren compartía las enseñanzas que había recibido, pero también aprendía de cada persona que conocía. Una mañana, mientras tocaba la campana del templo, comprendió algo profundo: el tiempo no solo lo había transformado, sino que le había permitido conocerse a través de cada experiencia, cada encuentro y cada silencio. Ren también comenzó a escribir un diario, registrando sus reflexiones sobre el paso del tiempo. Estas páginas se convirtieron en un legado que compartiría con futuros aprendices. Los aprendizajes del viento. Los años siguieron fluyendo como un río, y Ren se convirtió en un hombre sabio y conocido en las aldeas cercanas. Cada primavera, caminaba por el bosque recordando el día en que encontró el templo. Ahora entendía que no había sido una coincidencia, sino una llamada de su propio destino. Un día, un joven llamado Taro llegó al templo. Con los ojos llenos de preguntas y el corazón inquieto, le recordó a Ren su propia llegada muchos años atrás. «Maestro», dijo Taro, «¿cómo puedo encontrar la paz que busco?» Ren sonrió y lo guió hacia el jardín seco. Colocó un rastrillo en las manos del joven, y sin decir palabra, comenzó a dibujar patrones en la arena. Taro siguió su ejemplo, y poco a poco, el silencio entre ellos se llenó de significado. Conforme pasaban los días, Ren compartió las historias de Kaeru y las lecciones que el tiempo le había enseñado. Taro empezó a entender que las respuestas no estaban en el mundo exterior, sino dentro de él mismo. Una tarde, mientras observaban la puesta de sol, Taro preguntó: «Maestro, ¿cómo sabré cuándo he encontrado la paz?» Ren respondió con calma: «Cuando dejes de buscarla y comiences a vivirla». El legado del templo. Ren vivió hasta una edad avanzada, convirtiéndose en el maestro que muchos buscaban. El templo, que había sido su refugio, se transformó en un faro de sabiduría para generaciones futuras. Antes de partir de este mundo, Ren escribió un pergamino que dejó en el altar principal. En él, resumía las enseñanzas de su vida. El tiempo es como el viento, invisible pero transformador. No luches contra él, pues te lleva a donde necesitas estar. Escucha su susurro, observa sus cambios y descubrirás que, al final, siempre te guía de vuelta a ti mismo. Cuando Ren finalmente descansó, el eco de la campana del templo continuó resonando, llevando su sabiduría más allá de las montañas, hacia el corazón de todos los que buscaban respuestas. En las décadas que siguieron, el templo se convirtió en un lugar de peregrinación. Cada viajero que llegaba encontraba en las enseñanzas de Ren y Kaeru un camino hacia su propia transformación, y así el ciclo de aprendizaje continuó.